Muy buenas noches. El cabeza de lista del Partido Popular Español, candidato a las elecciones europeas, don Miguel Arias Cañete, ha estado durante toda la jornada de hoy en Cantabria. Sé que ha estado en una instalación ganadera en Viérnoles, después ha acudido a Santoña, donde se está celebrando la Feria de la Anchoa, que es uno de los productos agroalimentarios de mayor calado y de mayor importancia en nuestra región, y ahora está aquí con nosotros en Popular Televisión, donde queremos conocer a fondo, dentro de lo posible, cuál es su programa, cuáles son sus ideas para Europa y también, como no, algunos aspectos de Cantabria que nos interesa conocer. Bueno, las elecciones europeas son el próximo 25 de mayo, último domingo de este mes, y quizás la gran pregunta que nos hacemos en Cantabria, en España, y me imagino que en el resto de los países de la Unión Europea, es si Europa avanza hacia una mayor integración hacia los Estados Unidos de Europa, o si por el contrario las voces que cada vez, al menos en principio, parecen más fuertes de los euroescépticos y de aquellos que ponen en cuestión el sistema de la Unión Europea, están ganando terreno. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, mi opinión es que hemos vivido una situación anómala en el proceso de construcción europea. A lo largo de muchos años, Europa ha sido una zona de bienestar, una zona donde la paz estaba asegurada. Se construye Europa, precisamente la Unión Europea, para eludir el fantasma y el riesgo de la guerra. Y primero se hace la comunidad económica del carbón y del acero para impedir que ningún país tuviera capacidad de fabricar armamento. Luego hemos la Euratom para que nadie controlara la energía atómica, y vamos progresando. Luego hacemos el mercado interior, luego avanzamos hacia una moneda única con el euro, parte de Europa, una sí, otra no, y luego pues hemos avanzado tímidamente, empezamos a hablar hacia una unión fiscal, una unión económica, una unión política, que son los siguientes pasos. Europa va siempre dando pasos como los elefantes, despacio pero de modo inexorable. Por lo tanto, va lenta, el proceso no es todo lo rápido que quisieran algunos, pero es un proceso que no se detiene. Y a veces tiene altibajos. Ahora estamos en uno de ellos. ¿Por qué? Porque ha habido una crisis económica y financiera muy fuerte. Cuando hay una crisis económica y financiera, probablemente muchas veces motivada por factores exógenos, como ha sido pues las hipotecas basura en los Estados Unidos y todos los problemas de burbujas financieras, pero que han afectado al territorio europeo, y luego cada cual ha tenido sus problemas internos, pues la gente, cuando su país va mal, le tiende a echar la culpa a la Unión Europea. Y ahora hemos atravesado una situación en que algunos países de la Unión Europea han tenido crisis muy fuerte y ha habido que rescatarlos. Es el caso de Grecia, es el caso de Irlanda, Portugal, de Chipre. España estuvo al borde del rescate en el verano del 2012, y cuando los ciudadanos tienen que padecer reformas estructurales potentes, pues ya no existe ese europeísmo tan exacerbado. Nosotros en España hemos vivido una época que venían fondos estructurales, dinero comunitario de modo muy potente, todas nuestras carreteras estaban salpicadas de letreros de obra financiada por el fondo tal, el fondo cual, y entonces éramos muy partidarios de la Unión Europea. Cuando de pronto nuestro país, porque ha hecho mal las cosas, tiene dificultades económicas y la Unión Europea nos obliga, nos exige cumplir las reglas que nos hemos dado para convivir, pues la gente quiere, algunos partidos políticos quieren echar la culpa a Europa y que haya menos Europa. Pero probablemente el único rumbo que no nos podemos permitir es el de disminuir el proceso de integración europea, porque nos guste o no nos guste, estamos en un mundo global, tenemos que competir con gigantes económicos como China, como los países emergentes, como India, como Brasil, con los propios Estados Unidos de América, y Europa va a más integración, a más solidez, a más fortaleza, o si empezamos a desagregar Europa, a quitarle competencias, no podremos competir en los mercados mundiales y no podremos mantener nuestro sistema de bienestar, que es un sistema que nos hemos dotado, que queremos y que queremos preservar. Por eso hace falta más Europa, y por eso el Partido Popular dice
que hace falta un Partido Popular Europeo muy potente, que el Partido Popular Español tiene que tener un gran resultado en las elecciones para que el centro derecha sea el que dirija ese proceso de construcción europea y sigamos en ese proceso de integración. Hay quienes quieren menos Europa y hay quienes quieren mucha más Europa, con crecimiento económico, con generación de empleo. Pero cuando un país crece, cuando la Unión Europea crece, cuando se generan empleos, pues la gente paga impuestos, cotiza en la seguridad social y se puede mantener el estado de bienestar. Pero simplemente, como hacen los socialistas, decir que quieren más estado de bienestar, más política social, pero es que eso hay que pagarlo y para eso hace falta crecimiento económico, generación de empleo. Y los españoles saben que cada vez que ha gobernado el Partido Socialista en España, las legislaturas terminan con altas tasas de desempleo, con déficit público y con deuda pública para las generaciones futuras. Por lo tanto, hay dos maneras de gobernar en la propia España y en la propia Unión Europea. Nosotros queremos que el modelo de los países de centro-derecha que han sacado sus países adelante sea el que se aplique en la Unión Europea. Otros quieren que los modelos fracasados en su país sean los que se apliquen en la Unión Europea, pero eso desde luego no conduce a ninguna parte. Bueno, usted tiene una larguísima experiencia en Europa y en la vida política. 2 veces ministro, cosa que no suele ser frecuente. Ha sido desde concejal a diputado, ha pasado yo creo que por toda la historia política reciente española, desde sus inicios en la Alianza Popular hasta ahora en el Partido Popular, siempre con un rumbo político claro, y ahora es el candidato, el cabeza de la lista del Partido Popular a las elecciones europeas, que luego se sumará a la de otros partidos populares en lo que es el Partido Popular Europeo y que usted acaba de definir, quiere más Europa y una Europa sostenible. Recientemente yo creo que muchos españoles hemos tenido la sensación de que España ha perdido peso dentro de esa Europa, hasta el punto de que lo sentimos casi como algo extraño a nosotros. Europa es otra cosa, no nos sentimos copartícipes de Europa. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hombre, ha pasado una cosa, que cuando un gobierno como el gobierno socialista no cumple las reglas del juego, cuando gasta más de lo que ingresa, piénsese que ha habido años en que teniendo que cumplir un déficit del 3 estaba en el 11, es decir, que el gobierno gastaba en su conjunto, las administraciones públicas, 80.000 millones de euros más de los que ingresaban. Cuando se coloca a España al borde del rescate, un rescate que es muy caro para Europa, porque rescatar Grecia es caro, pero lo puede financiar la Unión Europea. Rescatar España coloca al euro en una situación muy difícil. Cuando no se han cumplido las reglas del juego, pues el país se convierte en irrelevante y las grandes decisiones pues las toman Francia y Alemania juntos y no el Reino Unido, porque el Reino Unido está fuera del euro y por lo tanto cuando hablamos de problemas vinculados a la política monetaria y al Banco Central Europeo, pues estamos hablando muchas veces de problemas vinculados al euro. Y por eso España, al no cumplir las reglas de la Unión Europea, al estar expuesta a sanciones, a rescates, pues no era un socio fiable, era el cáncer de la Unión Europea, porque era un problema junto con Italia, 2 países muy grandes que complicaban el futuro europeo. Eso nos hace perder toda clase de peso y eso hace que las políticas europeas se definan sin pérdida de España. Cuando llegamos empezamos a recuperar el espacio perdido. Con José María Aznar, presidente Aznar, habíamos tenido mucho peso en la Unión Europea. Éramos el milagro español, éramos los alemanes del sur, éramos los artífices del crecimiento económico y de la generación de empleo y teníamos respeto. Ahora hemos empezado a recuperar el respeto y a participar en las decisiones. Y la prueba de que vamos en la buena dirección es que hasta el propio candidato socialista, presidente de la Comisión, el señor Schulz, alaba las reformas del gobierno español y que el señor Hollande, con el nuevo primer ministro Valls, ha tenido que cambiar todas sus políticas para aplicar las políticas que ya hemos aplicado en España. Con lo cual, quiere decir que España va en la buena dirección, empieza a ser un socio fiable y puede influir en esa Europa del futuro, del crecimiento económico, de la generación de empleo, de la igualdad y del bienestar. Pero los procesos, cuando uno deja de ser fiable hasta que es fiable, es como cuando uno es moroso y luego pasa a ser un buen pagador. Pasa un tiempecito hasta que eso ocurre. Y eso es lo que nos ha ocurrido en esta gran batalla de 2 años, pero hemos empezado a negociar bien.
y el presidente ha conseguido muchos fondos estructurales para España, ha conseguido 47.000 millones de euros para la política agraria común. Es decir, España vuelve a reivindicar, ha conseguido dinero para los programas de apoyo al empleo joven. Es decir, ya España está ocupando el papel de un Estado grande en la Unión Europea, no de un Estado marginal y periférico. Pero eso hay que ganárselo todos los días, cumpliendo las reglas comunitarias, cumpliendo los objetivos de déficit y siendo un país que hace reformas estructurales para recuperar competitividad y generar empleo. Me gustaría bajar un poco a la dimensión de Cantabria y ver algunos de los asuntos que aquí preocupan. Bueno, usted ha sido ministro de Agricultura en 2 ocasiones, acaba de dejar la cartera hace unos días y, por tanto, conoce esto a la perfección. Aquí en Cantabria hay un problema que es el de la producción láctea. Esta es una región eminentemente de ganadería de leche, lo ha sido históricamente, y los ganaderos se quejan de que ahora mismo los precios de la leche prácticamente no cubren ni tan siquiera los gastos, aunque parece que últimamente había habido un ligero repunte del precio del litro de leche. En su programa, ¿qué medidas puede haber para que el sector ganadero no termine siendo laminado en regiones como Cantabria? Vamos a ver, la pregunta es mucho más compleja de lo que parece, ¿no? Cuando llegué al gobierno me encontré con que el precio de la leche en aquella época estaba pues por debajo de 0,28 céntimos. Hoy está en 0,37, 0,38, ¿no? Tanto pusimos en marcha una serie de programas, de acuerdos con la industria láctea, con la gran distribución, poniendo en marcha un logo PLS, Producto Lácteo Sostenible, para aquellas empresas que compraban leche española de calidad y formaban los precios de una manera más equitativa y razonable. Es decir, hicimos muchos esfuerzos para que los precios, desde el verano del 2012, que fue el peor momento, hasta ahora, pues ahora están los precios. Hoy he estado yo en una explotación y me comentaba el propietario, ayer estuve en otra en Galicia, y me decía lo mismo, dice, si siguen los precios así, pues vamos bien y vamos pagando trampas, decía el gallego, porque todavía tenía deudas, y el de viernes me decía que él ya estaba al día con los bancos y que por lo tanto ahora lo que hacían era ganar dinero y que ojalá siguieran los precios. Pero hay mucho que hacer en la leche, hay que integrar cooperativas para que sean más potentes. Mi sueño hubiera sido terminar la legislatura integrando todas las cooperativas gallegas, cántabras y astures en una sola gran cooperativa, porque todas son demasiado pequeñas para un mercado como el mercado global europeo y para el mercado nacional. En Holanda, la cooperativa que se dedica a los productos lácteos factura 9.000 millones de euros. Y en España las 4.000 cooperativas de todos los productos agrarios facturan 19.000 millones de euros. Una es potente, grande, con buen departamento comercial, las españolas son pequeñas. Por lo tanto, primer problema, integrar la oferta, porque la demanda, que es la gran distribución comercial, está muy concentrada. 4 grandes grupos, o 5, 6, o 7, o 8, los que se quieran, pero no llegan a la decena, controlan las compras y luego las cooperativas que venden están muy atomizadas. Y por eso hemos puesto en marcha en el gobierno español una ley de integración de cooperativas y una ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. Es decir, hemos hecho una legislación nacional. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Me ha preguntado el programa europeo. El programa europeo parte de una realidad, que es que el gobierno socialista, en esa inoperancia que le decía en la Unión Europea, no logró que se prorrogaran las cuotas lácteas. Por lo tanto, en el año 2015 van a desaparecer las cuotas lácteas. Entonces, nosotros en ese programa tenemos 2 actuaciones para prevenir este problema. La primera es que la Unión Europea tiene que poner en marcha un mecanismo para que si hay un exceso de oferta se pueda intervenir en el mercado y anticipar las caídas de precios o las caídas de márgenes. Entonces le vamos a demandar a la Unión Europea que si no hay cuotas tiene que haber un mecanismo de respuesta de gestión de crisis para que no haya este problema. Y la segunda cosa que estamos pidiendo es que haya a nivel comunitario una ley comunitaria que regule el funcionamiento de la cadena alimentaria para que haya una estructura razonable de distribución del valor añadido en los distintos procesos de la cadena alimentaria, para que no haya el sector productor que tenga precios muy bajos y la gran distribución que pueda tener unos beneficios más importantes. Por tanto, hay 2 actuaciones en nuestro programa electoral. Y lo tercero que hemos hecho es defender una reforma de la política agraria común que nos diera margen para apoyar al sector ganadero, al de vacuno, y al sector lácteo con pagos acoplados que le permitieran mantener su apoyo. Y si en el 2015 hubiera problemas en el sector lácteo, tenemos un margen
para poder incrementar los apoyos al sector lácteo. Conscientes de un tema, que la fijación de población en el núcleo rural pasa porque la actividad ganadera sea una actividad rentable y por lo tanto que se tiene que ser una política prioritaria. A lo cual no es ajeno el hecho de que el presidente Rajoy lo primero que hizo fue recuperar el Ministerio de Agricultura, porque eso ha sido recuperar una política agraria nacional que defiende pues, a Cantabria y al resto de las comunidades, primero en la Unión Europea y luego dentro de España. Es decir, que se les puede enviar un mensaje de optimismo a nuestros ganaderos cántabros. Yo creo que ahora tenemos un gobierno que se toma en serio la ganadería, que se toma en serio el sector lácteo, que sabe que es un sector que ha hecho unas inversiones muy potentes en genética y en tecnologías de ordeño y que por lo tanto hay que apoyarle para que sea un sector competitivo y rentable y que tenemos los instrumentos para que lo siga siendo en el futuro. Cada vez es más competitivo. Yo vengo aquí, llevo viniendo muchísimos años y la genética ha cambiado radicalmente, las técnicas de ordeño y las empresas, las granjas familiares son más grandes de lo que eran. Pues teníamos 100.000 productores de leche, ahora tenemos 22.000, pero producimos la misma cantidad de leche, lo cual quiere decir que con la quinta parte estamos produciendo lo mismo y que son más eficientes los productores. Otra cuestión que también preocupa en Cantabria es la cuestión pesquera. Las cuotas de pesca, las dificultades de comercialización, la caída de precios. En su programa, ¿qué medidas hay para el sector pesquero? Bueno, nosotros en nuestro programa y en nuestro día a día, porque aquí sí que lo tienen muy claro los pescadores, que hay dos modelos de gestionar la pesca en la Unión Europea. Nosotros tenemos un modelo de gestión que es valiente en la defensa de cuotas en las discusiones anuales, pero luego cuando volvemos a España velamos porque se respeten las cuotas que hemos negociado. El Partido Socialista no negociaba, no conseguía buenas cuotas y luego cerraba los ojos, no hacía controles, se producía sobrepesca y venían las sanciones. A España le cayó una sanción pues, de 100.000 toneladas de caballa o verdel, decís aquí. Verdel aquí. Cada zona de España tiene su nombre y yo con las pescado. Entre los nombres de los peces en todos los idiomas comunitarios y las distintas denominaciones en España, pero nos cayeron 100.000 toneladas de multa que pagamos cada año 10.000 por culpa de ineficiencia en el control aquí. Nosotros lo que hemos hecho es pelear porque haya mucha más cuota, pero luego queremos que se cumpla. Luego cuando se distribuye no lleve a gusto de todos. Cuando hemos distribuido el verdel están de acuerdo el País Vasco, está de acuerdo prácticamente Cantabria y está de acuerdo Galicia, pero Asturias parece que no está contenta. Es muy difícil cuando se aplican criterios históricos que todo el mundo esté contento. Por lo tanto, defensa acérrima de las cuotas. Doy solamente dos datos. En el periodo 2005-2012 socialista, la cantidad de cuotas que se negociaba el gobierno socialista cayó cerca de un 40-42% en cantidad y un 43% en valor. Bueno, nosotros entre 2012 y 2014 las cuotas han incrementado un 13-14% en cantidad y un 50% en valor. Es decir, no hemos perdido, sino que hemos ganado y además en valor porque hemos negociado más cuotas, sobre todo en especies más nobles como el rape o la merluza o el gallo, tienen más valor. Pero en otras especies como el verdel, pues hemos conseguido incrementos muy sustanciales, casi del 190% de cuota, lo cual hoy viene bien para que las campañas no sean de 8 días, sino que sean más largas y más razonables. Tanto, en el programa viene primero una actitud de defensa de las cuotas, de cumplimiento de la legislación comunitaria, de modernización de nuestra flota pesquera para que tenga más elementos de seguridad. Ha habido accidentes muy desgraciados recientemente en el mar y queremos que las embarcaciones sean más seguras, que las mariscadoras tengan también embarcaciones más rápidas para volver a tierra cuando haya problemas y unas políticas de desarrollo de acuerdos pesqueros internacionales para poder abastecer a la industria conservera, porque a veces el caladero nacional nos da lo mejor, pero no lo suficiente, y España tiene una floreciente industria conservera. Un tercer asunto que en Cantabria también está mirando a la Unión Europea a ver qué pasa es el asunto industrial. Cantabria, por un lado, hace años padeció lo que yo me atrevo a calificar de competencia desleal del País Vasco
con las exenciones fiscales, con aquellas vacaciones fiscales que luego la Unión Europea declaró ilegales. Y ahora el Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha un programa de facilitar terrenos a las industrias que vienen aquí a instalarse, que es completamente diferente, pero que está siendo cuestionado por el País Vasco y que podría acabar en la Unión Europea. Y me refiero concretamente, supongo que le habrán informado, a la instalación de la empresa Tubacex en Solares, una empresa que ya está a punto de empezar a funcionar y que ha recibido por parte del Gobierno regional, bueno, por una parte, una participación pequeña en el capital de la empresa y por otra, el poder pagar a plazos esos terrenos y tener un periodo de carencia. ¿Usted cree que esa política va a ser aceptada por Europa? O sea, siempre que hay problemas de ayudas de Estado, hay que negociar mucho con la Unión Europea, porque eso lo hacen todos los alemanes, lo hacen todos los países. Por lo tanto, no nos creamos que somos los únicos que damos ayudas de Estado. Alemania da ayudas de Estado, unos bajo una forma y otros bajo otra. Lo que hace falta es que la Unión Europea aplique la misma sensibilidad a todo el mundo, no que nos aplique el rigor a los españoles y la flexibilidad a otros países. Lo hemos visto con el tax lease, el sistema de ayudas para fomentar los astilleros. Lo ha aplicado Francia, no ha tenido ningún problema, lo ha aplicado España y el comisario Almunia pues ha sido muy duro con España. Yo creo que tenemos que ser muy proactivos y por eso hace falta una gran colaboración entre la comunidad autónoma y el Gobierno para ante Bruselas poder defender en las mejores condiciones los procesos de estímulo de industrialización. Uno de los objetivos clave de la Unión Europea en los próximos años y del Partido Popular Europeo y el Partido Popular Español es que la Unión Europea incremente la participación del sector industrial en el Producto Interior Bruto. No podemos ser un país basado en el sector primario o en el sector servicios. Tenemos que ser también un país productor de bienes transformados. Por lo tanto, todas las medidas de apoyo a la transformación tenemos que buscar que haya incluso apoyo comunitario. Y lo que tenemos que hacer es que las políticas comunitarias amparen los impulsos de desarrollo industrial de todas las comunidades autónomas, por ejemplo, como Cantabria. Porque es evidente que esta comunidad no puede tener una dependencia exclusiva de un sector primario, que es importante, o de un sector de servicios, por importante que también pudiera ser este, sino que el sector industrial estabiliza mucho y fija mucho población. Y bueno, el próximo día 25 los españoles iremos a las urnas para elegir a los diputados que nos van a representar ante la Unión Europea en Bruselas y en Estrasburgo. Y bueno, la lectura que se va a hacer de estas elecciones va a ser la obvia, que es a nivel europeo, pero no nos engañemos, va a haber también una lectura interna aquí en España, como si estas elecciones europeas fueran una gran encuesta de lo que puede ocurrir dentro de un año en las elecciones regionales y municipales y también dentro de año y medio, si se cumple hasta el final el mandato del actual gobierno, en las elecciones generales. ¿Hasta qué punto esta doble lectura puede interferir en la campaña? Y sobre todo, ¿usted qué resultado vaticina en estas elecciones europeas? Vamos a ver. Aunque sea parte interesada. Voy a empezar por el final. Yo creo que en este momento es claro que el Partido Popular va a ganar las elecciones. Entre otras razones porque es que no hay ninguna razón para votar al socialismo en unas elecciones europeas. Si el socialismo lo ha hecho mal cuando ha gobernado en España, también lo ha hecho mal en todas sus actuaciones en la Unión Europea. Yo me remito en Cantabria a los dos ejemplos. Las cuotas lácteas no las supo defender, las cuotas pesqueras no las supo defender. Su modelo de política agraria común hubiera destrozado la agricultura y ganadería españolas y desde luego la ganadería de la cornisa cantábrica, porque era absolutamente erróneo. Quería aplicar una tasa plana por hectárea y los pagos por hectárea, cuando las explotaciones son tan pequeñas como las que hay en Cantabria o en la cornisa, hubieran destruido al sector ganadero. Es decir, no hay razones para votar al socialismo en estas elecciones. Lo que pasa es que, como el Partido Socialista no tiene ningún activo, porque el Partido Popular puede venir aquí y comparecer diciendo hemos defendido los fondos estructurales, Zapatero perdió 42.000 millones de euros, hemos defendido la PAC, nos hemos traído 47.000 millones de euros, hemos conseguido una iniciativa para el crecimiento europeo de 120.000 millones de euros en la Unión Europea, hemos conseguido que nuestros bancos nos los saneen con 39.000 millones de euros.
hemos conseguido que para el empleo juvenil se pongan 6.000 millones de euros en la Unión Europea y a nosotros nos den 1.800. Sí, tenemos una serie de logros en la Unión Europea que podemos exponer. ¿Qué está pasando? Pues que el Partido Socialista quiere hacer las elecciones en clave nacional, convertirlas estas en unas elecciones generales anticipadas y hacer que el ciudadano piense que está votando en unas generales. Bueno, pues la obligación de los candidatos del Partido Popular, y la mía en particular, es decir a los ciudadanos, oiga, estos son unas elecciones europeas, vamos a votar en clave europea y vote usted los mejores para defender a España en la Unión Europea. Y hay quienes lo saben hacer y lo tienen acreditado, y quienes ni lo saben hacer ni lo han acreditado nunca. Hay dos modelos de estar en la Unión Europea. Luego, cada cual hará sus lecturas. El pequeño partido que saca uno lo puede presentar como una gran victoria, pero un partido con un eurodiputado en la Unión Europea es absolutamente irrelevante en términos de configuración de mayorías. Y lo que es importante es que los grandes partidos, el Partido Popular Europeo, sea el núcleo fundamental, se elija a un comisario, a un presidente de la Comisión del Partido Popular Europeo, este reparta carteras a comisarios del centro-derecha, carteras importantes, y entonces el centro-derecha europeo tendrá capacidad de configurar la Unión Europea. Luego las lecturas cada cual las hará como quiera, pero yo espero que mi partido, la noche del 25, tenga una victoria electoral. Yo trabajo para ello, a mi manera, como yo sé, que es yendo por los pueblos, hablando con los ciudadanos, hablando con las rederas, con las mariscadoras, con los agricultores, con los ganaderos, con los de la explotación agraria, con el transportista que trae la cisterna de leche y con los ciudadanos que se acercan a mí y echándole tiempo en la calle, que es como me gusta hacer las campañas electorales. Y desde luego viniendo a las televisiones como esta, que es lo que me permite llegar a muchos más ciudadanos. Por supuesto, y estamos llegando al final de la entrevista, pero ha habido un tema que, aunque se ha tocado al principio de esta conversación, yo creo que también es importante y causa una cierta preocupación entre los ciudadanos, que es este aparente crecimiento, al menos en las encuestas, de los partidos euroescépticos, incluso con tintes xenófobos, con tintes radicales. Parece que en Gran Bretaña hay un partido antieuropeísta o euroescéptico que amenaza con tener un buen resultado, Marine Le Pen en Francia y otros en otros países. No, y si en Grecia hay, en los Países Bajos hay otro. Es decir, es verdad que hay en la Unión Europea los extremismos están ganando territorio. Son todos países que han tenido, en muchos casos, grandes estados de bienestar que por el declive económico en este momento empiezan a tener tensiones. Y cuando hay que hacer ajustes, pues la gente a veces reacciona sin comprender los ajustes, porque los ajustes hay que explicarlos mucho. Pero por eso, para contrarrestar ese crecimiento, que inicialmente en Francia el partido más votado puede ser el de Jean-Marie Le Pen con su hija a la cabeza. Por lo tanto, es un fenómeno complicado, serio, que hay que tomarse en serio. Por eso nosotros creemos que para contrarrestar ese euroscepticismo, eurofobia, pero lo grave no es eso, lo grave es que son partidos que quieren menos Europa. Y con menos Europa, si hay una crisis económica, los resultados se incrementan mucho más. Porque en un mundo global, contrarrestar las crisis económicas requiere más integración, más unidad política, más capacidad de grandes bloques de reaccionar. Por eso falta que un partido grande como el Partido Popular Europeo tenga un respaldo importante. La noche electoral todos haremos nuestras lecturas. Yo espero que en España somos muy proeuropeos que los escépticos. Y espero que mi partido tenga un gran resultado. Yo al menos trabajo para conseguirlo. Bueno, como final, usted es el candidato del Partido Popular a las elecciones europeas por España. A los españoles, y en este caso a los cántabros que van a ir a votar el día 25, ¿qué razones les daría usted para que votaran al Partido Popular? Yo todavía no puedo pedirles el voto porque no estoy en campaña electoral. No, le he dicho razones. Pues yo las razones que le diría para que apoyaran un partido como nuestro es la siguiente. Somos un partido que siempre que ha gobernado ha dejado a España en mucha mejor situación que la encontró. Somos un partido que siempre que ha gobernado en la Unión Europea ha tenido reconocimiento, protagonismo y respeto y ha defendido los intereses de los españoles. Somos un partido que cuando ha tocado defender la agricultura lo ha hecho bien. Yo la de Palacios, lo hizo en su momento el presidente de gobierno, ha negociado muy bien el apoyo a la agricultura.
Somos un partido, cuando hay que defender la pesca, lo defiende bien. Somos un partido que es respetado por nuestros socios comunitarios y que participa en las grandes decisiones europeas ya. Y somos sobre todo un partido que cumple sus programas electorales. Además, lo ha dicho el presidente del gobierno a los españoles. En esta legislatura terminaremos con menos impuestos y con mucho menos paras que la encontramos, porque los programas se cumplen durante la legislatura. Pero nosotros ya hemos demostrado en estos 2 años que en la Unión Europea hemos sabido defender a España y que los sectores pueden confiar en nosotros. Por eso creemos que cuando sea el momento, esos activos, los españoles, hay otros que hablan mucho pero no consiguieron nada y otros que no van a ser relevantes en la Unión Europea. Y que un voto pues puede ser un voto emocional, pero es un voto que es poco práctico. Por tanto, nosotros apelamos a que el voto de los españoles sea útil, configure mayorías potentes en la Unión Europea en torno al Partido Popular Europeo y nos permitan seguir profundizando en la construcción de la Unión Europea en más Europa, no en menos Europa. Pues buenas noches, muchísimas gracias y que la campaña siga funcionando bien y al final recojan los frutos el día 25. El que siembra recoge. Muchas gracias. Muchas gracias.